en la cual podamos decir, oh, Dios realmente le interesa bendecir a lo grande. ¿Estamos de acuerdo? No a lo pequeñez, sino a lo grande. O sea, Dios siempre nos va a dar un reto grande, un reto que sobrepase, mis hermanos, muchas veces nuestras fuerzas, nuestras habilidades. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios te va a mandar a hacer retos grandes en los cuales dices, yo no puedo, es imposible. Pero más sin embargo, Dios desde aquí está trayendo a un pueblo, en este caso a Jonás, a que vaya y ministre algo grande, que ministre más allá de sus fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué podría hacer? Yo me pongo a pensar cuando veo al pandillero, cuando veo al drogadicto, cuando veo a esa gente que realmente tú dices, ¿cómo será posible que se convierta? ¿Cómo será posible que cambie su vida si está bien compenetrado en las cuestiones del vicio, de la droga? Es imposible. Bueno, pues para eso Dios va a hacer algo grande, porque Dios es un Dios de proezas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios es un Dios de proezas, es un Dios que va a hacer cosas grandes. El punto es que tiene hijos que a veces no han entendido que son grandes, que tenemos un Dios grande, que podemos hacer grandes cosas y que no importa dónde estemos ni de dónde vengamos, sino que en el Señor nos vamos a levantar. ¿Cuántos lo creen? Dice el verso 3, y Jonás se levantó. Ay, para decir gloria a Dios, a todo mundo. Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Ese es el asunto, ¿no? Se levantó, pero no para obedecer a Dios, sino para huir de la presencia de Jehová. ¿Cuánta gente no hay que de repente ante grandes retos se levantan? Pero para huir, para no entrar, para no tomar esa responsabilidad. Entonces yo creo que aquí nos enseña Jonás que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job y halló un navío que partía de Tarsis y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. ¿Qué hizo este hombre? Fíjese, como que a veces el huir delante de Dios nos sale más caro que levantarnos para hacer la voluntad de Dios. Dice que aquel vino pagó su pasaje para que lo llevaran lejos de la presencia de Jehová. Me puedo imaginar algunas cosas que Jonás no conocía a Dios plenamente. Aunque Dios lo quería usar, como que Jonás no conocía realmente a Dios. Porque ¿quién huirá de su presencia? Dice la palabra. ¿Quién va a huir de su presencia? Nadie. Y quiero decirte que si Dios te ha llamado a que hagas algo en la obra del Señor, mira, pasa el tiempo, Dios no te va a dejar en paz. Y así que es mejor obedecerle ahorita a que prolongues la agonía, porque si obedeces ahora, Dios te va a bendecir más pronto. Obviamente hay que entender esto, que algunos están en el llamado y en el proceso de la preparación, pero para algunos ya está listo el ambiente para que hagan lo que tengan que hacer. Algo que sí podemos hacer todos, mis hermanos, porque no todos a lo mejor van a venir a ser pastores, ni no todos van a ser músicos, pero lo que sí todos podemos hacer es llevar el evangelio de Jesucristo. Para eso sí somos llamados y para eso estamos listos, mis hermanos, desde ahorita. Desde ahorita tú estás listo. Y tú vas a decir, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Si tú has tenido una relación con Dios y has conocido a Dios, tú lo único que tienes que es testificar lo que Dios ha hecho contigo. No tienes que hacer nada, no tienes que inventar nada nuevo. Es más,
Ni siquiera tienes que hacer como que Dios te bendijo y tratar de manejar una impresión de que todo está bien. No, tú puedes decir lo que Dios ha hecho contigo o lo que Dios te mandó. Porque a veces Dios es puntual cuando nos habla para llevarle un mensaje a alguien. Tú ve y dáselo a Él. No pasa nada. Para ti, no pasa nada malo. Dios te va a usar y Dios te va a bendecir. Y va a haber realmente un cambio tan sorprendente que te vas a quedar asombrado de lo que Dios hace a través de ti. Pero esta gente, más bien Jonás, él mejor trató de huir delante de la presencia de Dios. Pero como dije hace un momento, ¿quién va a huir de su presencia? Nadie. Dice, mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, estoy leyendo la versión del Oso, dice, hízose una tan grande tempestad en la mar que pensóse se rompería la nave. ¿Qué está pasando aquí? Que empezó las cosas a descomponerse, empezaron las cosas a tener gran problema. Dice que hubo una gran tempestad en el mar que se pensó que la nave se iba a romper. Imagínense usted, a mí en lo personal, a mí el mar no me agrada mucho, la playa, ¿verdad? Mojarme el dedo gordo ahí en la orilla, ¿verdad? Bien a gusto. Pero eso de métete más adentro. Alguien dijo, miren lo que dice mi dedito, ¿va? Nada más una vez que nos llevó Elías allá en Cihuatanejo, que nos hizo que nos subiéramos en una lancha y eso así se fue hasta, a mí se me hizo que íbamos a llegar a Europa, pero no, todavía se alcanzaba a ver la orilla, ¿va? Pero sí estaba feo, a mí nunca me ha gustado tan adentro. Pero fuimos y vinimos, tuve que hacerme el fuerte, ¿verdad? Pero imagínense usted ahora que el mar está, cuando entramos y salimos, el mar estaba tranquilo, todo bonito, no crea que había grandes olas. Ahora me pongo a pensar cuando ven alguna película cómo se elevan las olas, cómo se embravece el mar. Pues realmente dice que la barca pensó que se rompía, ¿verdad? Pensaron que la nave se iba a romper, se iba a acabar. Entonces era realmente de tener miedo. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces hemos huido del propósito y llamado de Dios y luego la vida se nos empieza a complicar? Quiero que sepas esto. Hay ocasiones en la vida que tenemos problemas y tenemos crisis y tenemos una serie de cosas por diferentes razones y motivos. Pero uno tiene que analizar cuántas de las veces esas crisis y esas adversidades vienen porque hemos desobedecido a Dios. Uno se tiene que preguntar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Uno se tiene que analizar, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación tan difícil se me vino? ¿Qué sucedió? Y uno tiene que pensar si es porque estás en pecado, porque a veces la gente está en pecado. A veces la gente está pasando por una situación donde Dios quiere probar nuestra fidelidad, porque pasa también. A veces el diablo quiere venir y destruirnos y se nos empieza a complicar las cosas. Pero también hay veces que se nos complican las situaciones porque hemos desobedecido el mandato divino. Porque estamos encaprichados a vivir con nuestro propio estilo de vida sin obedecer a Dios, y aunque batallemos, y aunque estamos sufriendo por ahí, pero no damos el brazo a torcer. Pero ¿sabes qué? Dios en su amor y en su misericordia a veces permite que pasen esas cosas para hacernos reflexionar y caer en la razón. Decir, Señor, entonces no estoy haciendo lo que tú quieres, ¿qué me está fallando? Porque una cosa sí sabemos, tú sabes que tú estás llamado para ser de bendición, ¿sí o no?
Y si no lo estás haciendo y te está yendo muy mal, ¿no sería conveniente como aquí preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está pasando aquí? Algo está sucediendo con mi vida. ¿Qué está pasando? ¿Acaso hay algo que yo deba de hacer y no lo estoy haciendo? Aunque dicho sea de paso, sabemos por nombre y apellido lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y también sabemos cuando no lo estamos haciendo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sabemos. No me interesa. Ahora nosotros, como cristianos, tenemos un cristianismo bien bonito, que está delimitado nuestra acción por nuestro trabajo y por nuestros compromisos que tenemos. Y las cosas de Dios como que las dejamos a un lado tantito, porque tengo que cumplir primeramente con mis compromisos, cuando primeramente se requiere obedecer a Dios. Y Dios se encargará de lo demás. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios se va a encargar de aquello que para ti aparentemente es importante. Pero si Dios te ha llamado a hacer algo, no es tiempo para decirle, Señor, tengo otras cosas más importantes que hacer. Deja aquello que tú consideras importante por hacer y empieza a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y Dios se va a encargar de hacer lo demás, de bendecirte, de ministrarte. Porque estamos partiendo de que Dios quiere avivarnos, que quiere bendecir esta iglesia, que quiere ministrar. Yo les he hablado en días pasados de esto, de que Dios quiere hacer algo nuevo. El seminario que tuvimos el viernes, sin necesidad de ahondar mucho, porque los que vinieron y los que no, pues no vinieron. Entonces, no escucharon. Pero una cosa sí sé, Dios confirma su palabra. Dios quiere avivar su obra en medio de los tiempos, pero tú tienes que decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Y es ir por las almas, traer vida a las almas, vida a la gente, porque Dios quiere hacer eso. Ahora, dice que se vino ahí la gran tempestad y parecía que se iba a romper la nave, hubo muchos problemas y yo sé que hay muchos que se han separado de Dios y tienen problemas. Ayer alguien me testificaba de otra persona, no fue chisme, fue testimonio, ¿ok? Y me platicaba acerca de otra persona que por mucho tiempo, por muchos años había estado en el camino del Señor y pues llegó a ser incluso líder. Dice, pero ahora ya dejó el camino, dice, y está muy mal, le va muy mal. Pues obviamente que le va a ir mal si ya tenía un llamado, si ya tenía todo, ¿cómo te va a ir bien? Porque ya Dios te escogió para algo. Pero si tú estás encaprichado en andar haciendo tus cosas y a tu estilo de vida, uno debe analizarse y decir, ay Señor, pues no es extraño que me esté pasando por esto, porque no estoy enfocado en lo que tú quieres, en lo que tú me has llamado. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Ese se echó a dormir como si tuviera la conciencia tranquila, ¿verdad? Cuando caemos en el sueño de Satanás de no hacer lo correcto, hacemos lo mismo que este Jonás. Dormirnos en medio de todas las cosas que suceden, dormirnos en medio de la violencia, en medio de la drogadicción, en medio de tantas cosas, y no hablar, y no predicar, y que pase lo que pase. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no quiere eso. Dice que vinieron y lo vieron. Este estaba dormido. Este estaba tranquilo, no le importaba que se hundiera el barco, él lo que quería era huir. Pero tenemos que pensar,
Dios nos ha levantado para hacer la diferencia. Dios nos ha levantado para que donde estemos, nosotros seamos los que brillemos, los que seamos luz. Para eso Dios nos ha levantado. Para que resuelvas lo que otro no va a resolver. A veces en la vida uno se pone a pensar, en el caso muy personal, de que, por ejemplo, a veces en la familia, estoy hablando cuando estaba joven, que había situaciones, yo tenía que entrar al quite y yo veía que si yo no entraba en algunas áreas o yo no resolvía en algunas áreas, nadie lo iba a hacer. Y así es en la vida cristiana. Donde tú estás, donde Dios te ha levantado, es para que tú hagas de diferencia y resuelva las circunstancias. Nadie más lo va a hacer porque Dios te ha levantado a ti. ¿Están de acuerdo? Dios te ha levantado a ti, a nadie más. No levantó al vecino, no levantó a nadie, te levantó a ti y te emplantó allí donde estás y te está bendiciendo allí donde estás para que sea la diferencia y no estés observando porque todo está mal. ¿Ok? Y dice el verso 6, y el maestre de la nave se llegó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dice que impactante es esto. El maestro, el jefe, allí el capitán, ¿verdad? Le dices, ¿qué tienes, dormilón? O sea, ¿qué te pasa? A veces los inconversos vienen y nos hablan y nos piden oración, ¿verdad que sí? Como está diciendo, ándale dormidón, levántate, ora por mí, si yo no debería estar pasando por esto, pero por tu causa, deberías de haberte levantado a hablarme de antes de que yo me metiera en este problema, porque aquí está, o sea, si Jonás hubiera obedecido anteriormente, estos no se meten en ese problema. Si Jonás hubiera ido obediente a Nínive y predicar, no hubiera pasado nada de esto. De alguna manera le responsabilizó. Que dicho sea de paso, mis hermanos, cuando vemos la violencia y cuando vemos tantas cosas que hoy suceden, pues queremos que alguien lo resuelva, ¿verdad? Que lo resuelva el gobierno, que lo resuelva el ejército, que lo resuelva, a ver quién lo resuelve. Pero lo más tremendo y maravilloso es de que Dios a los únicos que puso como sal y luz de la tierra es a ti y a mí. Y que la delincuencia se acaba cuando el evangelio brilla. Que el vicio se termina cuando el evangelio brilla. El adulterio se acaba cuando entra el evangelio a esa casa. El vicio se acaba cuando alguien lleva el evangelio a algún lugar y se transforman las familias. ¿Están de acuerdo? Porque esa es una realidad. No hay nada que quite la maldad más que el evangelio. Las armas y todo eso no lo quitan. Matan gente y la envían al infierno, pero nada más. Los únicos que terminan con el problema y mandan la gente al cielo es la iglesia de Jesucristo. Amén, es la iglesia de Cristo. Esa es la única que tiene esa facultad y cualidad. Pero tú debes de entender y creer y creértela y decir, sí, cierto, sí la tenemos, porque sí la tenemos, mi hermano. Porque el evangelio es libertador, el evangelio es el que bendice, el evangelio es el que transforma. Cuando el evangelio entró al hogar al hogar de mi esposa, o sea, de la familia Robles García, pues era un hogar que no estaba en las óptimas condiciones. Un hombre borracho que acá tengo a mi izquierda, para que lo vean, para que conozcanlo. Borracho. No, en aquel tiempo, espérame, estoy hablando cuando entró el evangelio. En aquel tiempo, un hombre borracho, un hombre de lo peor. Dijo aquel, no me ayudes, compadre. Bueno, era alguien así. Era, voy aclarando. En aquel tiempo,
Por eso estoy hablando, cuando entró el Evangelio por uno, que fue mi suegra, una de mis cuñadas, por ahí se empezó a meter. Y el último que entró pues, fue mi suegro. ¿Ah? Pero el punto es de que yo me pongo a pensar, ¿qué sería esa familia con ese ejemplo ahora en este día si hubieran seguido ese camino que llevaban? ¿Qué sería? Veríamos a un Arturo predicando, a un Jorge pastoreando, a una María de Jesús Robles ministrando. No lo veríamos. Pero como hay inquietud, ¿qué veríamos? ¿Qué no veríamos? ¿Se imaginan? Pero ¿qué hizo el Evangelio? Transformó, cambió el paradigma de una familia. Y como muchas familias han cambiado el Señor a través del tiempo, pero fue porque alguien fue obediente y dijo sí, vamos. En este caso mi hermano Dueñas, ¿verdad? Fue obediente y ahí estaba duro y duro el hermano Dueñas predicando el Evangelio en la casa de ellos, ¿verdad? A veces no visto con buenos ojos y todo lo que ustedes quieran, pero allí estuvo. Y hubo un cambio. Pero porque ese cambio de esa familia fue por la obediencia de un hombre. Fíjese nada más, la obediencia de un hombre. ¿Qué hubiese pasado si nadie hubiera predicado, si el hermano Dueñas nunca hubiese llegado a ese lugar? Ese rumbo hubieran llevado. Tenemos que entender que tenemos un poder maravilloso que transforma, que bendice, que cambia la realidad. ¿Están de acuerdo? Usted se hubiera perdido y porque de alguna manera el Evangelio me alcanzó a mí, aunque yo me convertí de alguna manera de llamado de Dios directo, porque no hay otra manera de decirlo. Iba a decir autodidacta, pero no es así, ¿verdad? Dios me llamó estando yo solo allá en un cerro, leyendo la palabra. Dios tocó mi corazón y me transformó. Pero ya después de eso, mi esposa me platicó de la iglesia. Yo le dije, sí, vamos a ir, porque sé que Dios me va a tocar, me va a ministrar. Bueno, no lo dije con esas palabras. Y de ahí empecé a venir yo a la iglesia. Si ella no hubiese oído a Dueñas, no me hubiera invitado, a lo mejor tampoco a mí. Y ustedes se hubieran perdido, bueno, no sé si hubieran perdido, o si hubieran librado de este predicador, ¿verdad? Hubieran descansado de mí, ay, siquiera hubiese sido otro, ¿no? Pero quién sabe, no lo sabemos, ¿verdad? Porque he dicho siempre una frase: ninguno somos indispensables. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero todos somos necesarios. Y lo que tú puedas hacer, nadie lo va a hacer. O sea, lo que tú puedes bendecir, nadie lo va a hacer por ti. Lo que yo pueda predicar y lo que yo pueda bendecir, nadie lo va a hacer por mí. Tal vez venga alguien que lo haga mejor, más excelente. Pero lo que yo puedo hacer, nadie lo va a hacer. Así que lo que tú puedes hacer, nadie lo va a hacer. Tú hubieras perdido de mí, tú hubieras perdido de Arturo, de tanta gente que ha venido a ministrarte, que hemos conocido y que te ha ministrado. Pero fíjate nada más, un hombre, Dueñas, Enrique Dueñas, al menos con esta familia, pero él le predicaba a más de una familia. ¿Cuánta gente no revolucionó ese hombre? Todavía está vivo, ¿verdad? Todavía está ahí. Pero fue porque fue obediente. No fue como Jonás, ¿verdad? No durmió, se levantó. Y que a lo mejor en ese proceso, no puedo estar seguro, pero a lo mejor en ese proceso
descuidó la familia, descuidó muchas cosas para alcanzar a otros. A veces se tiene que pagar un precio también, pero a veces también es por falta de conocimiento que hacemos cosas erróneas, que también tenemos que prepararnos para ser más excelentes, para predicar, para enseñar y para saber qué es lo que tenemos que cuidar. Ahora, dice que ahí vinieron con Jonás y lo vieron, dice, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para saber por qué nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: hebreo soy, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. O sea, no soy cualquier gente, soy hebreo. Y el Dios de los hebreos es mi Dios. Pero el Dios de los hebreos hizo el cielo y hizo la tierra. Hizo todo. No es cualquier Dios. No es un Dios entre diosesitos que están por ahí porque todos clamaron a su Dios. Sino es un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que lo hizo todo. Ese es mi Dios. ¿Cuál es? Ese mismo. Es un Dios que hizo los cielos, hizo la tierra y es todopoderoso. Aunque nosotros no somos todopoderosos, aunque nosotros somos débiles, aunque nosotros somos inseguros, aunque nosotros a veces tenemos temor, pero el Dios que tenemos es más grande que nuestros temores y nuestras circunstancias. Y tenemos que decirle: sí, Señor, aquí estamos. Porque no vamos por nosotros mismos, sino tú vas con nosotros. Por eso cuando Dios habla de avivamiento y cuando Dios habla que viene a traer vida, como en este caso la ciudad de Nínive, están viendo a un hombre y le está dando una visión grande. Porque vas a ir a Nínive, es ciudad grande. O sea, vete preparando porque vas a tener que caminar muchas calles para darle vuelta a esa ciudad que es muy grande. Pero aunque aquí no lo dice, nosotros sabíamos que él no iba a ir solo, que iba a ir Dios con él, que lo iba a ministrar, que lo iba a ayudar, que lo iba a levantar. Y que las deficiencias que él tuviera, Dios las iba a cubrir. Porque a veces nosotros queremos pensar o ser muy eficientes, pero nuestra eficiencia proviene de Dios. Porque nosotros no somos más que lo vil y lo menospreciado. Somos incapaces de muchas cosas, pero en Dios podemos levantarnos. Entonces dice que vinieron y él le respondió que era hebreo, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se lo había declarado. Fíjate nada más, aún los inconversos dijeron: ¿por qué has hecho esto? Dice que vino a ellos, tuvieron gran temor, temieron en sobremanera y dijeron: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué desobedeciste a Dios? ¿Por qué? Y lo dice: ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar iba a más y se embravecía. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Fíjate qué tremendo. Jonás mismo dice: ¿saben qué? Pues tírmenme al mar. Échenme fuera de aquí, porque en realidad yo soy el causante, pero si me avientan al mar todo se va a tranquilizar. Y allí pudiéramos reflexionar en algo. No solamente yendo hacia el llamado y hacia lo que Dios nos ha dicho, sino a veces también nuestra vida, cuando no es perfecta, cuando no vive en santidad,
que hay pecado, que hay un montón de cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Echar eso a la mar. ¿Amén? ¿O acaso Dios nos dijo que Él sepultó nuestros pecados en lo más profundo de la mar? ¿Verdad que sí? Échalos, aviéntalos. ¿Qué hacemos? ¿Te estás portando mal? ¿Estás viendo lo que no debes? ¿Estás haciendo lo que no debes de hacer? ¿Qué tienes que hacer? Avienta eso a lo profundo de la mar. ¿Para qué? Para que seas libre, seas bendecido, seas prosperado y todas las cosas cambien. Y que Dios bendiga tu vida. Y gracias a Dios. Entonces, dice que, y aquellos hombres trabajaron para tornar la nave tierra, mas no pudieron porque la mar iba más y se embravecía sobre ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogámoste ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furia, se le acabó, se terminó. ¿Qué pasó? Lo echaron para afuera, vámonos. Qué terrible que cuando somos desobedientes, todo nuestro entorno se complica. Y alguien pudiera decir: no, hermano, entonces yo me voy de la iglesia porque soy el malo. No, es arrepentirnos y echar fuera lo que no le agrada a Dios, ¿verdad? Vamos a ponernos las pilas, a decirle: Señor, yo quiero seguir contigo, yo quiero ser realmente un hombre obediente a ti, que no ande jugando contigo ni con tus cosas. Porque hay algo que tenemos que recordar: cuando Dios te llama y tiene algo que Dios quiere que tú hagas, ¿sabes qué va a pasar? No te va a dejar en paz. Y eso me recuerda cuando yo quería entrar al ministerio, quería entrar al instituto bíblico hace muchos años. Yo me acuerdo que hablé con los ancianos, hablé con el pastor, y ya hablaron con los líderes de la iglesia de mis inquietudes y demás, pero queríamos irnos mi esposa y yo a estudiar. Y entonces empezaron a decir: no, pues es que se quieren ir juntos porque son novios, quieren andar solos y no sé qué, y empezaron a decir ese tipo de cosas. La realidad es que no queríamos, no pensábamos en eso. Nosotros lo que estábamos pensando era irnos en prepararnos para servir al Señor. De hecho, éramos tan serios que dejamos la carrera de arquitectura y de trabajo social para irnos a estudiar y servirle a Dios. No pudiera haber dicho: andan jugando. Pues no, nadie deja una carrera por juego. ¿Estamos de acuerdo? Y yo me acuerdo que no quisieron y ya, ni modo, pues ya. Y para entrar al instituto necesita uno llevar cartas donde te están avalando la iglesia. Y ya me quedé yo, pues dije. Y luego había unos hermanitos que me incitaban a la rebelión, ¿verdad? Juan Manuel, si no te dan oportunidad que te vayas, vete solo. Y yo nunca me ha gustado así brincarme las trancas, ¿verdad? Como vulgarmente se dice. Y me incitaban varios: órale, tú tienes llamado y que Dios está contigo. Sí, me aplaudían mucho, ¿no? Yo dije: no, pues a ver qué dice el pastor. Y ya hablé con el pastor, dije: no, fíjate que dicen que no se puede ir. Y esa es la razón por la cual dicen, porque piensan que tú te quieres ir con tu novia, nomás a echar novia allá en el instituto, y pues no lo ven que sea serio. Pero me dijo: ¿sabes qué? Si Dios te está llamando, no te va a dejar en paz a ti, ni me va a dejar en paz a mí. Yo dije: descanso en eso. ¿Amén? No hay problema, ¿eh? Ya me había dado de baja de la universidad. Dije: me doy de alta otra vez, ¿qué hago? No, me metí a trabajar y nos casamos después mi esposa y yo. Y ya después de casados vino el hermano y me dijo:
Juan Manuel, ¿todavía sientes el llamado de Dios? Y pues sí. Dijo, bueno, ¿por qué no te vas a pastorear allá en la colonia Nagua? Y de ahí se vino. Y digo, de ahí se vino, de ahí me vine a la colonia Nagua. Amén. Con 3 familias o 4 familias, que era lo que teníamos allí. De allí fui el pastor, empecé allí. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando Dios tiene un llamado, no te va a dejar en paz. Y yo creo que es muy importante entender esto y que quede muy claro ya como conclusión. Nosotros hemos considerado, de acuerdo a la búsqueda de Dios que se ha tenido en este lugar, aquí tenemos 2 años aproximadamente orando todos los días, de lunes a viernes, por etapas. La primera etapa, solamente buscar a Dios por buscarlo. Después, seguir buscando dirección. Y la última etapa, estar buscando un avivamiento. Pidiéndole a Dios un avivamiento para la iglesia. Y yo creo que Dios nos está llevando ya, estamos en esa etapa para despegar. Pero lo que es necesario entender el día de hoy es, ¿cuántos de ustedes quieren involucrarse en esa bendición que Dios tiene para nosotros? Porque esa bendición va a requerir compromiso. Va a requerir que realmente hagamos las cosas como se deben de hacer, porque Dios nos va a levantar y nos va a bendecir. Y Dios va a traer a la gente que Él quiere traer a este lugar. Mas mi pregunta es, y es bien tremenda porque yo meditaba en el Señor sobre de esto, y le decía al Señor, fíjese nada más, póngame atención, porque esto es muy importante. Le he pedido muy pocas cosas a Dios en este tiempo, pero cuando venga lo que Dios tiene para nosotros, se van a requerir más cosas, y voy a tener que pedir por más estructura, por más gente comprometida, y tendré que pedir algunas cosas más. Y sé que Dios es bueno, me oye y me responde, pero yo me quedaba meditando en esto. Yo quiero que ninguno se quede. Amén. Que todos se metan a lo que Dios tiene. Porque sería muy triste, por ejemplo, que los maestros que hoy tenemos, porque se van a necesitar más maestros, Dios venga y levante de otra parte maestros para que vengan y ministren aquí. Sería muy triste para mí que los de aquí no se quieran involucrar. También sería muy triste que los músicos que tenemos, que Dios levantara a otros con un compromiso mayor y que desplazaran a los que tenemos. Y yo me ponía a pensar, Señor, yo no quiero eso. Yo quiero, al contrario, mi sueño es que haya más gente que se involucre, que más gente se añada a lo que ya está, y que lo que está aquí no le tenga miedo al reto de Dios, a más compromiso, porque al final de cuentas Dios nos va a bendecir más, Dios te va a suplir, Dios te va a levantar, Dios va a hacer algo extraordinario. Pero yo creo que es muy importante decirse, Señor, yo quiero obedecer a ese llamado. Jonás no lo obedeció al principio, después de que pasó por muchas cosas lo obedeció. Entonces hay que manejarlo, porque a Dios yo no le he pedido todavía sobre los diferentes ministerios, no he querido pedirle a Dios todavía, pero le voy a empezar a pedir. Y mi deseo es que levante lo que tenemos ya y añada a lo que tenemos. ¿Están de acuerdo? Que añada. Pero para eso, los de aquí tendrán que tener la mente tan abierta y su corazón tan sensible para Dios, de poder abrazar
todo lo que Dios envíe. ¿Están de acuerdo? Que puedan abrazarlo y que puedan crecer, porque al final de cuentas, ustedes son los hijos, ustedes son los pioneros, los fundadores, y sería muy triste que nos quedáramos a un lado del camino. ¿Verdad que sí? Y saben, eso ha pasado a través de los años con el pueblo de Dios. Cuando Jesús vino a predicar, ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se perdieron la bendición aquellos tremendos. Estaban pidiendo que el Mesías viniera y cuando vino, ni se dieron cuenta. Y cuando menos lo esperaron, la estafeta, Dios se la había dado a la iglesia. A los hijos adoptados le había dado la estafeta. Y los que deberían de tenerla, solamente la vieron pasar de largo. Y es fecha que muchos de ellos todavía están esperando el Mesías, cuando el Mesías está por volver otra vez. Pero no como vino anteriormente, sino ahora lleno de gloria, de gracia, de poder. Amén. Viene ya. Pero así que mi hermano, este día vamos a pedir juntos al Señor. Porque la Biblia así dice que Dios tiene que enviar obreros a sus mies. ¿Estamos de acuerdo? Para el avivamiento que Dios quiere levantar, que Dios va a levantar, necesitamos muchos músicos, muchos maestros, muchos sugieres, más gente allá en todo lo que es la multimedia y lo que es el audio y todas tantas cosas que hacen falta. Que gracias a Dios ya tenemos muchas cosas. Ahora necesitamos más gente que venga a operar y Dios los va a traer y vamos a pedir por ellos. ¿Cuántos quieren pedir por eso, mis hermanos? ¿Cuántos quieren ser parte de lo que Dios está llamando a hacer a la iglesia? Entonces hay que levantarnos, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a sus hijos y Dios quiere bendecir esta iglesia y Dios quiere que se levante en el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie porque ya me fui más de la cuenta. Tengo un compromiso más al rato, pero mi compromiso más importante está aquí. ¿Estamos de acuerdo?